Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Sale, entonces, ¿te acuerdas? Estamos estudiando el libro de Esdras y hoy terminamos con este libro. Fue una porción bastante larga y ¿te acuerdas? Sam en un inicio nos explicaba por qué es que estamos tomando porciones más largas. Pudimos haber estudiado cosas muy específicas, temas muy específicos, pero la idea es que podamos captar la intención del autor y cómo es que cuando Esdras nos cuenta esta historia encaja en el plan de redención de Dios. Entonces Esdras nos está contando la historia, ¿te acuerdas? De cómo Dios rescata a su pueblo en medio de su rebeldía. Comenzábamos viendo cómo el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Hace tiempo había olvidado a su Dios, se había alejado de sus mandamientos, había caído en rebeldía, habían olvidado los mandamientos que Dios le había dado y entonces Dios decide disciplinar a su pueblo. Después de tantos años de rebeldía, Dios entrega al pueblo de Israel en manos de naciones vecinas. ¿Te acuerdas? Primero los asirios toman el reino del norte, después Babilonia, el reino del sur, y son llevados en cautiverio a Babilonia. Pero Dios hacía la promesa de que después de 70 años rescataría a su pueblo y regresaría un remanente a Jerusalén. Y entonces el libro de Esdras nos cuenta cómo Dios comienza a cumplir esa promesa de regresar un remanente de su pueblo a Jerusalén. Y en los primeros capítulos, los domingos pasados, ¿te acuerdas? Veíamos cómo regresaba el primer grupo de exiliados a cargo de Zorobabel, cómo llegan y empiezan a reconstruir el templo, empiezan a tener oposición, pero Dios provee los medios, las personas y los recursos necesarios para que puedan reconstruir el templo. Hace 8 días lo último que veíamos era eso, cómo finalmente terminaban, cómo adoraban a Dios, ofrecían sacrificios, celebraban la Pascua. Y de ese capítulo 6 a este capítulo 7 pasan aproximadamente 60 años. El libro de Esdras nos muestra a Dios una vez más extendiendo gracia y misericordia a su pueblo. Una vez más, Dios dándole la oportunidad al pueblo de Israel de volver a representarlo a las naciones, de que los pueblos cuando vieran a Israel pudieran conocer a Dios por medio de cómo eran, cómo vivían, cómo se comportaban. Una vez más, Dios dando gracia y misericordia a su pueblo, dándoles el privilegio de volver a ser su pueblo de forma visible.
Y en estos 4 capítulos que leímos con Fabiano, vemos cómo Dios sigue en el cumplimiento de esta promesa, y específicamente en el capítulo 7 y 8 vemos cómo Dios trae al segundo grupo de exiliados a Jerusalén. Y para eso levanta a un hombre imperfecto, pecador, pero que cuenta con el favor de Dios. Levanta a Esdras. Así es como comienza nuestra porción ahí en el capítulo 7, versículo 1. Se nos dice: durante el reinado de Artajerjes, fíjate cómo ya hay otro rey, ¿te acuerdas? Fue Ciro, fue Darío, ya pasó Jerjes, ¿te acuerdas? Lo vimos en el libro de Esther. Ahora está hasta Artajerjes, rey de Persia. Dice: vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías. Versículo 6, este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Otras traducciones dicen: el rey le concedió todo lo que pidió porque Dios el Señor estaba con él. Fíjate cómo el autor sigue haciendo este énfasis en cómo es Dios quien está moviendo todas las cosas, todas las personas para cumplir su promesa. No es la capacidad de Esdras, es cómo Dios se ha dispuesto a mover el corazón de las personas, ahora de Artajerjes, para regresar a este segundo grupo de exiliados. No solo consigue el permiso, fíjate versículo 15 y 16 del capítulo 7, le dice Artajerjes a Esdras: lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia. Le da recursos, le da utensilios para el templo, le da un cheque en blanco prácticamente. Fíjate, cualquier otro gasto, en el versículo 20, cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Llévate a todos los israelitas que puedas y ten todo lo que necesites para el Dios del cielo, para tu Dios. Dios sigue moviendo a las personas, sigue dando lo necesario, proveyendo para el pueblo de Israel, cumpliendo esa promesa de devolver ese remanente. Y te acuerdas, Esdras va a tener una misión. ¿Te acuerdas que Sam nos decía que algo que era increíble era que el pueblo había sido exiliado en 3 deportaciones, en 3 etapas diferentes? Y Dios va a cumplir su promesa en esas mismas 3 etapas, ahora 3 éxodos. Ya vimos el primero con Zorobabel, en Nehemías vemos el tercero y ahora vemos el segundo grupo liderado por Esdras. ¿Te acuerdas? El primero reconstruye el templo, ahora Esdras tiene que restablecer la ley. Fíjate cómo le dice el rey cuál es el objetivo de que vaya a Jerusalén en el versículo 10 y 14. Fíjate, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y tomar normas a los israelitas. Fíjate, Esdras no solo se ha empapado de la palabra de Dios, sino que Esdras procura ponerla en práctica. Esdras sabe que el pueblo de Israel fue exiliado por su desobediencia, por su infidelidad, y ahora Esdras tiene la encomienda de llamar al pueblo de Israel a ser fiel al Señor. Ahí en el versículo 14 le dice a Artajerjes: el rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Esdras va a Jerusalén, trae a estas personas y tiene el propósito de llamar al pueblo de Israel nuevamente a ser fiel. El pueblo de Israel era gobernado por autoridades locales que eran paganas, y entonces el rey le da la libertad de que vaya y quite a esos jueces y ponga personas que entienden la ley del Señor y que rijan y gobiernen al pueblo de acuerdo a la ley de su Dios. Fíjate cómo Esdras nos explica cómo todo esto está siendo obra de Dios. Ahí en el versículo 27 y 28 dice: bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. No es Esdras, no es la capacidad de Esdras,
Es como Dios está moviendo todas las cosas para el cumplimiento de sus promesas, para el beneficio de su pueblo. Esdras quiere dejar esto claro. Y fíjate cómo Esdras realmente está intentando, está procurando ser fiel a los mandamientos de Dios. Ahí en el capítulo 8, versículos 15 y 17. Esdras reúne a todo el pueblo, hace el llamado para que todos los israelitas que quieran regresar se reúnan con él. Dice: a estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahava, y allí estuvimos acampando 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré ningún descendiente de Leví. Entonces mandé a llamar a Eliezer, versículo 17, y los envié a Idó, que era jefe de Casifiá. Les encargué que les pidiera a Idó y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifiá, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Fíjate qué es lo que está pasando. Esdras reúne a todos los que quieran regresar a Jerusalén. Y entonces empieza a hacer un registro y no encuentra levitas. Y Esdras no está dispuesto a regresar sin levitas. ¿Te acuerdas? Iban a llevar, el rey les iba a dar utensilios para el templo, y Esdras no está dispuesto a regresar sin levitas. Los levitas eran las personas que Dios había instituido para que se encargaran de todo el servicio del templo, ¿te acuerdas? Y Esdras no tiene levitas. ¿Qué se les ocurre que pudiera haber hecho Esdras? Pude haber dicho: bueno, pues no es cosa mía. Yo los llamé, no tengo levitas, pues ni modo, ¿no? Vámonos así. No sé si te recuerda a alguien. A mí me recuerda, por ejemplo, a Abraham y Sara. ¿Te acuerdas cuando estaban esperando que Dios cumpliera su promesa de tener descendencia? Sara se desespera y no ve que se cumpla la promesa de Dios, y entonces le da a su sierva para que se acueste con ella y entonces se cumpla la promesa de Dios. Pero esa no era la forma ni los medios que Dios había establecido. Y te acuerdas que la consecuencia de ese pecado es bastante grave. Me recuerda también a Saúl. ¿Te acuerdas cuando iba a enfrentar a los filisteos? Saúl está lleno de miedo, el ejército tiene miedo. Están esperando que llegue Samuel para que ofrezca sacrificios y pedir el favor de Dios en la batalla. Pero dice que Samuel tarda. Y entonces se desespera y dice: pues ni modo, ¿no? Yo lo ofrezco. Y ofreces el holocausto. ¿Y te acuerdas qué es lo que pasa? Samuel lo reprende. Llega el día, le quitan el reino. 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. Llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Esdras sabe que si Dios ha pedido algo de su pueblo, Dios proveerá los medios. Hace un poco más de un mes estaba con mi familia tratando de conseguir un préstamo en el banco porque habíamos encontrado una máquina que creíamos que nos podía servir un montón para el trabajo, y había unos problemas con los requisitos, y entonces nos dijeron que lo iban a tratar de escalar para buscar una excepción, pero que la respuesta podía tardar varias semanas, ¿no? Y entonces en estas semanas pues estuvimos orando, nos estuvimos acercando ahí con algunos de ustedes pidiendo consejo, y todo parecía buena idea, ¿no? Parecía que podía ser de bendición, creíamos que podía ser de bendición para todos los que trabajamos ahí, y estábamos orando y decíamos: Señor, pues que sea tu voluntad, ¿no? Queremos saber cuál es tu voluntad, no sea que después nos metamos en un rollo, ¿no? Que no lo podamos pagar o qué sé yo. Si es tu voluntad, pues tú pon los medios para poder hacerlo, y si no, pues tú no dispongas de eso, ¿no? Y estábamos orando, estábamos pidiendo consejo, y ya pasaron las semanas y finalmente me llaman y me dicen: oye, pues no se pudo, no pasó, allá arriba no lo autorizaron y no se pudo, ¿no? Probablemente en unos meses. Entonces ya lo aceptamos, y le contaba a un amigo, le digo: oye, ¿qué crees? Ya nos dieron respuesta y nos dijeron que no. Y me dice este amigo: pues estabas orando, conocer la voluntad de Dios, pues ya está, ¿no? Si no se puede, es que no. Y le digo: sí, le digo, la verdad, por lo menos ahora creo que sé cuál es la voluntad de Dios, ¿no?
Digo, yo creo que quiere que robe, ¿no? Porque si no me da el dinero, ¿cómo le hago para conseguir eso? Ahora, antes de que me bajen, claramente es broma. No le robé a nadie, no le voy a robar a nadie, pero quiero que pienses en este ejemplo tonto, si tú quieres. Pero ¿cuántos de nosotros utilizaremos ese parámetro para otras cosas? Piensa, de verdad, ¿cuántas personas hemos conocido? ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que tal vez en su desánimo, desesperación, dicen, es que no hay hombres en la iglesia, no hay maduros, o no hay de mi edad, o qué sé yo, y viceversa con las mujeres, ¿no? Y nada te gusta, y dices, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y en su desesperación estas personas empiezan a considerar y a tomar decisiones con personas incrédulas, con personas que no tienen ningún temor de Dios. ¿Qué lógica crees que tenga eso? ¿No será lo mismo que lo que les decía de si Dios no da los medios, pues yo los busco, aunque tenga que romper sus mandamientos, aunque tenga que ir en contra de lo que Él claramente ha establecido? ¿Estás esperando que Dios bendiga tu infidelidad? Si Dios pide algo, Dios proveerá los medios. Esdras lo sabe y por eso no está dispuesto a viajar sin levitas. Manda a buscar, y fíjate en el versículo 18, dice, y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, y manda una lista, y el chiste es que reciben más de 200 servidores para el templo. Esdras no está dispuesto a hacer las cosas a su modo. Esdras ya entendió, conoce la historia de su pueblo y sabe que hacer las cosas a su forma no sale bien. Esdras está intentando ser fiel a los mandamientos que Dios ha dado. Esdras sabe que si ha de ser fiel, las cosas se harán al modo de Dios, no al de él. Fíjate, versículo 21 y 22. Se nos dice, luego estando cerca del río Abán, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. El viaje que tenía que hacer Esdras con el pueblo de regreso era complicado. Se entiende que era una ruta bastante difícil, que podría haber ladrones, que podría haber bandas. Tenían que pasar por diferentes pueblos paganos. Y ahora piensa en todo lo que llevan. Llevan un montón de oro, plata y recursos que el rey les había dado. Imagínate, no sé, cruzar el Estado de México, la Ciudad de México, ¿no? En metro, en pecero, todo eso. ¿Qué probabilidad crees que haya de que salgas con todas tus pertenencias? El pueblo iba a emprender un viaje riesgoso, peligroso, y tienen la posibilidad de pedir al rey una guardia, pero dice Esdras, me dio vergüenza, la verdad me dio vergüenza pedirle, porque nosotros le hemos predicado a este Dios que ha hecho un pacto con su pueblo, que ha prometido protegerlos, ver por ellos, y que yo vaya y le pida una guardia, ¿no será que se vea un poco contradictorio? Ahora, no es malo, una interpretación equivocada podría ser, entonces no, una amiga me decía, eso suena como a no vayas al doctor porque pues Dios te sanará, ¿no? O Dios, historia de su pueblo, ¿te acuerdas? Eso no es lo que está diciendo Esdras. Esdras nuevamente conoce la historia de su pueblo. ¿Te acuerdas? Sam nos contaba cómo cuando empiezan a ser atacados por los asirios, por Babilonia, ¿te acuerdas que era lo que hacía el pueblo de Israel? En lugar de venir a arrepentirse y clamar por misericordia a Dios, fueron a Egipto a pedir ayuda. El pueblo de Israel no dependía de Dios. El pueblo de Israel no confiaba en Dios, confiaba más en otras naciones. Fíjate, el Salmo 27 dice, unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
El pueblo de Israel no tenía memoria. El pueblo de Israel, en el momento que se le presentaba una dificultad, corría a pedir ayuda a otra gente, a otras naciones. ¿Te acuerdas? Dice, maldito el que confía en otro, el hombre que confía en otro hombre. El pueblo de Israel tenía a Dios. Eran el pueblo escogido de Dios y no dependían de Él. Confiaban en otras cosas. Tal vez es cuando estás bien atorado económicamente, o empiezan a bajar las ventas o empiezan a escorrer rumores en el trabajo de que va a haber despidos. Y entonces tu primer reacción es buscar los medios de solucionar eso. No vas y dependes de Dios y buscas que Dios provea lo necesario, sino tu primer recurso y tu confianza está depositada en lo que creas que se te puede ocurrir, cómo incrementar las ventas, cómo buscar otro trabajo, en lugar de venir y depender de Dios y ver que Dios provea, que Dios te mueva a tomar mejores decisiones, una mejor administración. Muchas veces preferimos distraernos, ¿no? En redes sociales, no pensar en el problema, en lugar de venir y orar, depender de Dios. Fíjate cómo Dios responde a Esdras en el capítulo 8, versículo 23 y 31. Fíjate, dice 23, así que ayunamos y oramos a Dios, a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Versículo 31. El día 12 del mes primero partimos del río Abá para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. El pueblo de Israel regresó ileso. Esdras deja claro cómo Dios los escucha y es Dios quien los protege en el camino. Y ahora fíjate el resumen de lo que llevamos ahora. Vamos 15 minutos, no te duermas. El resumen de esto es Dios siguiendo el cumplimiento de su promesa. Dios siendo fiel, ¿te acuerdas? Ya movió el corazón de Ciro con el primer grupo, ya movió el corazón de Darío, ya movió el corazón de Artajerjes, ya movió el corazón del pueblo de Israel para regresar, ya proveyó los medios necesarios para reconstruir el templo, ahora para Esdras también, ha protegido al pueblo en su camino. Dios no ha dejado de ser fiel, es lo que el autor está haciendo énfasis. Dios no ha dejado de ser fiel. Dios sigue en el cumplimiento de sus promesas. Pasaron los 70 años y no hubo falla. Dios cumpliendo sus promesas. En estos 60 años, entre el capítulo 6 y capítulo 7, vemos a Dios levantando a Esdras, preparándolo, Dios siendo fiel. No ha cambiado nada ahí. Ahora vamos a pasar a ver qué es lo que ha estado haciendo el pueblo de Israel en este tiempo. Dios ha sido fiel, pero fíjate lo que se encuentra Esdras cuando llega a Jerusalén. Llega con el segundo grupo, ofrecen sacrificios al cuarto día y de repente se le acercan tiempo después. Y te puedes imaginar a Esdras, ¿no? Como oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó, no? Y Esdras, ¿y ahora qué? Fíjate, capítulo 9, versículo 1. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Fíjate, versículo 2, de entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Esdras en el versículo 3 se arranca el cabello, se arranca la barba, se rompe la ropa. Qué impotencia, qué frustración. Les tomó 70 años ser disciplinados y les tomó menos de 60 volver a sus porquerías. Pasaron más tiempo en Babilonia que lo que les tardó volver a lo mismo. Justo esto, era por lo que habían sido disciplinados. ¿Te acuerdas de Deuteronomio? Ahí en el versículo 10 y 12,
está citando Deuteronomio, dice, y ahora, dice Esdras, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Fíjate, por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con las de los pueblos, con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos. El pueblo de Israel había caído en un sincretismo. En este periodo habían vuelto a mezclarse con estas naciones vecinas y habían comenzado a adorar otros dioses y habían comenzado a casarse con mujeres paganas. Hay un capítulo de Ezequiel que nos deja ver cómo es que Dios ve nuestro pecado, a qué grado le das con nuestro pecado. ¿Te acuerdas de Ezequiel? Ezequiel es exiliado y durante su tiempo en Babilonia comienza su ministerio y le empieza a decir al pueblo de Israel justamente por qué es que están siendo disciplinados. Fíjate, Ezequiel capítulo 23. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, te cuento que había 2 mujeres, hijas de una misma madre. Desde jóvenes se hicieron prostitutas en Egipto. En esa tierra fueron manoseados sus pechos y sus pechos virginales fueron acariciados. Versículo 4, la mayor se llama Aholá y la menor Aholibá. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Aholá representa a Samaria y su hermana Aholibá a Jerusalén. Fíjate, mientras Aholá me pertenecía, se prostituyó y se enamoró perdidamente de sus amantes, los asirios. Todos ellos, guerreros vestidos de color azul, gobernadores y oficiales, jóvenes, apuestos y hábiles jinetes. Como una prostituta se entregó a lo mejor de los asirios. Se contaminó con todos los ídolos por los que sintió pasión. Versículo 9. Por eso la entregué en manos de sus amantes, los asirios, con quien ella se apasionó. Versículo 11. Aunque su hermana Aholibá vio esto, dio rienda suelta a sus pasiones y se prostituyó aún más que su hermana. Versículo 14. Pero Aholibá llevó más allá sus prostituciones. Vio en la pared figuras de babilonios pintados de rojo. Versículo 16. Al verlos, se enamoró de ellos perdidamente y envió mensajeros a Babilonia. Versículo 35. Fíjate, por eso, justo por eso, porque se prostituyeron con otros dioses, porque se dieron algo que no era Dios. Dice, por eso, así dice el Señor y Dios, por eso cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. Era justo esto por lo que el pueblo había sido disciplinado. Y es justo esto lo que Esdras encuentra 57 años después apenas. ¿Cómo ves tu pecado? ¿Será que te ves al nivel de una prostituta? ¿Será que tu infidelidad a Dios la ves de esa forma? Esdras no lo puede creer. Se arranca el cabello, se arranca la barba. El pueblo se había olvidado de Dios una vez más en estos 57 años. Fíjate, Oseas capítulo 13, versículo 4 y 6 dice, pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni hay otro Salvador que no sea yo, porque yo cuidé de ti en el desierto, en esa tierra de terrible aridez, les di de comer y quedaron saciados. Una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Una vez el pueblo regresó, una vez el pueblo reconstruyó el templo, el pueblo se olvidó. Quedó satisfecho y se olvidó de Dios. Es increíble, Dios no ha dejado de obrar para su pueblo. ¿Te acuerdas? En este periodo de 57 años también es que ocurre todo lo que estudiamos del libro de Esther en la capital del imperio persa. Dios velando por su pueblo, obrando de forma providencial para preservar a su pueblo.
Y mientras el pueblo acostándose con mujeres paganas, el pueblo prostituyéndose con otros dioses. El pueblo se olvidó de que no hay plenitud fuera de Dios, que no hay placer que dure fuera de Dios, que no hay seguridad fuera de Dios. El pueblo se encuentra en yugo desigual. Y tal vez para muchos puede ser como, no entiendo qué tiene de malo, ¿no? Que se casaron con extranjeras. Aquí hay un montón, dices, ¿no? ¿Qué tiene de malo casarse con extranjeras? Fíjate, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia con la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Muchas personas, cuando platicamos con ellas que están metidas en alguna relación de yugo desigual, una de las preguntas es, sí, ya sé que la Biblia dice que no debe ser así, pero ¿por qué? ¿Por qué si no es malo? O sea, tiene un interés en venir a la iglesia, en escuchar de Dios. ¿Por qué no puedo traerlo y es una forma de predicarle el evangelio? Fíjate, Deuteronomio nos dice que no es así como funcionan las cosas. Dios no quería que el pueblo de Israel se relacionara con estas mujeres porque era el pueblo de Israel quien iba a terminar siendo atraído a sus malas costumbres paganas y no al revés. Dios sabe cómo funciona esto y cómo nos funciona esto y sabe que eso no es la norma. Las cosas no funcionan así. Ahora ponte a pensar en esto. ¿Por qué te involucrarías con un no creyente? Si el pueblo de Dios dice que vive delante de Dios y para la gloria de Dios, ¿cómo crees que la mejor decisión sería relacionarte con alguien que aborrece a Dios? ¿Te acuerdas de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22? Dice, Pablo está hablando sobre los falsos maestros y cómo ahora están dando una doctrina equivocada. Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Versículo 22, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al lodo. ¿Por qué? Porque si Dios te ha sacado de esa porquería, ¿por qué tú quisieras regresar? ¿Por qué si Dios te ha lavado, te quisieras relacionar sentimentalmente con alguien que no ama a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué quisieras volver a eso? Si de verdad Dios te ha sacado, ¿por qué quisieras volver a las tinieblas, a la oscuridad? Fíjate, Deuteronomio capítulo 7, versículo 4, dice, no te unas a esas mujeres porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Fíjate, el pueblo de Israel había buscado paz y prosperidad en estos pueblos, ahí en el versículo 12. ¿En qué buscas paz tú? ¿Te acuerdas Juan capítulo 14, versículo 27? Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Si de verdad tuviéramos esa paz que Cristo nos da, dice, no se angustien y no se acobarden. Estaba escuchando un audio de Sproul en la semana y decía, cada vez que yo empiezo a sentir en mi estómago ese malestar, de esta ansiedad, dice, empiezo a sentirme avergonzado porque ya sé que eso es un reflejo de mi falta de fe.
de mi falta de confianza en la fidelidad de Dios? ¿Dónde buscas tu paz? Tal vez en prosperar económicamente, en la pareja, en comprar una casa, un carro, dejar de pagar renta. Eso es infidelidad. Dios ha dicho, no encontrarás seguridad fuera de mí, no encontrarás placer que dure fuera de mí. Fíjate, con esto terminamos la esperanza de Israel. En el capítulo 10, Esdras estaba orando y de repente en el capítulo 10, versículo 2, dice: entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Fíjate, el pueblo de Israel dice que todavía tiene esperanza. ¿No te parece increíble? Después de tanto, todavía tienen esperanza. Fíjate, Esdras, cómo les decía: y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? Después de una tras otra, ¿qué argumento puedes darle a Dios? No hay ninguno, y este hombre dice, todavía hay esperanza para Israel. El pacto que Dios había hecho con su pueblo establecía que si se arrepentían y clamaban a Dios, Dios los recibiría. Y entonces expulsan a estas mujeres y expulsan a estos niños para volver a restablecer su fidelidad a Dios, su comunión con Dios. Y aquí es un tema, esto de el divorcio y todo esto, no lo voy a profundizar en esta ocasión. Puedes checarlo más tarde ahí con Pablo y las cláusulas que pone para el divorcio. Pero uno de los comentarios más comunes en esta porción es: no es injusto, no fue muy duro que expulsaran a las mujeres y a los niños. ¿Ellos qué culpa? Escuchaba era una sesión de preguntas y respuestas que le hacían a Sproul y le decían: oye, ¿por qué Dios, si es tan bueno, da un castigo tan severo al hombre? Si Dios es tan bueno, ¿por qué da un castigo tan severo al hombre? Y Sproul, casi como Esdras, se quiere arrancar los cabellos y dice: ¿tan severo? Dios encuentra a Adán y Eva pecando contra un Dios cósmico. Y lo que hace es cubrir su vergüenza, hacerles prendas, administrar la ira de Dios en un plan de redención larguísimo, dar una simiente, una esperanza, un camino de salvación cuando no tenía por qué hacerlo. Sproul dice: el problema de esta generación es que no tenemos idea de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Si entiendes quién es Dios, te apuesto que no te vas a preguntar si era tan duro estas medidas. Fíjate, el pueblo se arrepiente, pero con eso termino. Piensa en esto. Dice este hombre: todavía hay esperanza para el pueblo de Israel. Y entonces sacan a estas mujeres, sacan a los niños y restablecen su fidelidad a Dios en el pacto. Ahora, si te vas a leer Nehemías más adelante, vas a ver que no tardan tanto en volver a caer en lo mismo. Otra vez estaban con mujeres paganas. ¿Crees que de verdad esto solucionó las cosas? La esperanza que hay para Israel, la esperanza que hay para todos nosotros, no recae en lo que tú puedas hacer. ¿Por qué? Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios extendió tanta misericordia? ¿Por qué Dios una tras otra y lo seguía perdonando y seguía siendo fiel? ¿Te acuerdas del pacto que hace con Abraham? Abraham le promete una tierra, le promete descendencia y le promete que bendecirá a las naciones, que Cristo vendrá, ese Salvador vendrá por medio de su descendencia. ¿Te acuerdas cómo es que funciona ese pacto? ¿Por qué es que jura Dios? Normalmente si yo hago un trato contigo y dudas de que yo lo voy a cumplir, yo te diría: no, pues te lo juro.
Te lo juro por mi mamá o por mi papá, ¿no? Para que me creas. Porque es lo que más amo, ¿no? Las personas que más amo. Dios, ¿por qué lo podía jurar si no hay nada más grande que Él? Y entonces, ¿te acuerdas? Pone a los animales de frente y solamente pasa a Él cuando hace el pacto con Abraham. Y eso quería decir, como Abraham no tuvo que pasar, ¿qué quería decir? Abraham, si no cumplo mi promesa, que me pase esto a mí. Es decir, que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de lo que hagamos nosotros, sino depende únicamente del carácter de Dios. Fíjate esta cita de John Owen. Dice, la fidelidad de Dios es el ancla de nuestra salvación. No se basa en nuestra fidelidad, sino en la perfección de su carácter. Él es fiel para perdonar, fiel para sanar y fiel para llevarnos hasta el final. Podemos descansar seguros en su fidelidad inmutable. Su fidelidad no depende de lo que nosotros hagamos, depende de que Él se ha propuesto cumplir sus promesas. ¿Cuántas veces te pones a dudar porque no sabes si vas a salir el mes, porque no sabes lo que va a pasar? Pero piensa cuántas veces Dios ha sido fiel anteriormente. Cuando tienes un problema y piensas que el mundo se va a acabar, piensa cuántas veces has pensado lo mismo y sigues aquí. ¿Cuántas veces Dios ha provisto? ¿Cuántas veces Dios te ha cuidado? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado su fidelidad? El cristiano es fiel, puede ser fiel porque Dios es fiel. Pero Dios no es fiel porque nosotros seamos fieles. Dios es fiel porque es fiel a su carácter, porque Él es inmutable. El Evangelio nos da la evidencia más grande de la fidelidad de Dios. Que Dios ha prometido un montón de bendiciones para su pueblo y no las ha garantizado con una cláusula dependiendo de nuestra obediencia. Las ha garantizado por el sacrificio de Cristo y en eso descansamos. En medio de nuestra incredulidad, de nuestra infidelidad, somos llamados a ser fieles porque Dios ha sido fiel. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios, como dice Esdras, ¿qué podemos decirte, Padre? ¿Qué argumento puede valer? Mi Dios, tantas veces hemos dicho que no lo vamos a volver a hacer, que no vamos a volver a caer, que ahora sí vamos a confiar, Padre, y volvemos a hacerlo una vez más. Padre, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra infidelidad. Te rogamos, Señor, que tú nos des un arrepentimiento sincero, genuino, Padre, que tú nos concedas un arrepentimiento verdadero, que seamos capaces, Padre, por la obra de tu Espíritu, de confiar en las promesas que nos has dado, porque nos las has garantizado en Cristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.